Bienvenidos al nuevo video de revisión de normativa legal con alcance medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Dentro de la gama de servicios que desarrollamos en BOK, uno de los más reconocidos es la notificación de nueva normativa publicada con alcance en los procesos desarrollados por nuestros clientes. Como todos los meses, hemos preparado esta presentación con el objetivo de mantenerlos informados acerca de la normativa legal publicada. Preparamos este video con el objeto de compartir esta información y facilitar su comprensión y aplicabilidad. Cabe destacar que este último factor es notificado de manera particular a nuestros clientes en base a sus procesos, por lo que se sugiere evaluarlo de manera más precisa. En esta oportunidad nos corresponde revisar la normativa del mes de noviembre del año 2020. En el transcurso del mes se publicó normativa de interés en materia de medio ambiente. En este contexto, identificamos 15 normativas. En primer lugar, el Decreto 398 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Extiende vigencia de la declaración de las zonas afectas por catástrofe en las comunas de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Resolución 2129, Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba instrucción de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente. Resolución 5387, Ministerio de Defensa Nacional. Modifica Resolución 2789 exenta de 2020. Resolución 94, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Declara zona infectada y de vigilancia que indica, conforme establece la Resolución 1577 exenta de 2011, que aprueba programa sanitario específico de vigilancia y control de ISA. Resolución DN 99 de 2020, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Modifica Resolución 2968 exenta de 2019, que estableció nuevos contenidos mínimos que deben comprender los planes de acción ante contingencia por centro de cultivo y grupal. Resolución 1967, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Deja sin efecto Resolución 1005 exenta de 2019 y aprueba un nuevo formato de informe de término de contingencia que deben entregar los titulares de centro de cultivo, conforme al Reglamento Ambiental para la Acuicultura. Decreto 125. Modifica Reglamento Ambiental para la Acuicultura. Resolución 7824. Ministerio de Agricultura. Modifica Resolución número 14 exenta de 2019, que modifica la Resolución 1557 exenta de 2014, que establece exigencia para la autorización de plaguicidas. Decreto 114. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Modifica Reglamento de Concesiones de Acuicultura. Resolución 2306. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba instrucción sobre el reporte mensual que establece el plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante, para centrales termoeléctricas. Decreto 15. Ministerio del Medio Ambiente. Establece reglamento de la Ley 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de mantener los humedales urbanos. Declaraciones de zona de escasez. Decreto 118, 131, 132 y 125 del Ministerio de Obras Públicas. Se identifican dos normativas en materia de salud y seguridad ocupacional. La Resolución 2619 del Ministerio de Salud aprueba guía para implementar la ergonomía participativa en los lugares de trabajo. Resolución 2766 del Ministerio de Salud aprueba el documento Guía para la detección y prevención del acoso laboral. En materia de calidad, se identifica la Resolución 892 del Ministerio de Salud, aprueba norma técnica 209, que fija límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos
y deja sin efecto la Resolución 33 exenta de 2010. En cuanto a otras normativas, se publicaron 6 normativas de interés. La Resolución 6663 del Ministerio de Agricultura modifica Resolución 3957 de 16 de junio de 2020 de la Dirección Nacional del SAC. Ley 21.283, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Reajusta el monto ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Dictamen 3088. Departamento Jurídico y Fiscalía. Derechos fundamentales, identidad de género, implementación Ley 21.120, empleador, facultad de administración. Resolución 43, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Modifica Decreto 28 de 2011, que establece componentes, líneas de acción, procedimientos, modalidades y mecanismos de control del programa de formación en el puesto de trabajo. Dictamen 3079, Dirección del Trabajo, Trabajo a distancia y teletrabajo. Dictamen 3071, Dirección del Trabajo, fija sentido y alcance de la Ley 21.283, publicada en el Diario Oficial de fecha 7 de noviembre de 2020, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. A partir de junio del año 2020, se informa toda la normativa de carácter general, bajo el contexto de la pandemia a nivel nacional por COVID-19, atendiendo el interés de nuestros clientes. Durante este mes, informamos 18 normativas relacionadas al COVID-19. A continuación, revisaremos en detalle cada una de las normativas anteriormente mencionadas. En el ámbito de medio ambiente. Decreto 398 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Extiende vigencia de la declaración de las zonas afectadas por catástrofe en las comunas de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Se extiende la vigencia del Decreto 308 de 2019, que declara como zona afectada por catástrofe derivada de la prolongada sequía a todas las comunas de la región de Coquimbo y a las comunas de Putaendo, Calle Larga, Los Andes, Rinconada, San Esteban, Cabildo, La Ligua, Papudo, Petorca, Zapallar y Juelas, La Calera, La Cruz, Nogales, Quillota, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Catemu, Yayay, Panquehue, San Felipe, Santa María, Casablanca, Concón, Puchuncaví, Quintero, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana, todas de la región de Valparaíso, por un plazo de 12 meses, contados desde el 27 de septiembre de 2020. Los intendentes regionales de Coquimbo y Valparaíso tendrán amplias facultades para adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los problemas que hayan surgido o que se planteen como consecuencia de la catástrofe que ha afectado a las mencionadas comunas, a fin de procurar expedita atención a las necesidades que se presenten con ocasión del ejercicio de sus funciones, pudiendo asignar la ejecución de coordinación de estas tareas en los funcionarios que determinen. Resolución 2129. Aprueba instrucción de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta resolución tiene por objeto habilitar la clave única como único instrumento de identificación digital para acceder a la plataforma electrónica de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual requiere del registro de titulares y de la asignación de permisos de reporte para cada persona natural que actúe en representación de entidades reguladas. El instructivo general ya identificado está dirigido a todo regulado o titular de proyecto y o actividades que deba reportar antecedentes y o datos a la SMA a través de la plataforma electrónica dispuesta por esta superintendencia. Resolución 5387. Ministerio de Defensa Nacional.
Modifica Resolución 2789 exenta de 2020. Se modifica la Resolución exenta 2789 de 27 de mayo de 2020, que estableció un procedimiento para otorgar prórrogas para iniciar o reanudar actividades respecto de las concesiones de acuicultura de especies salmónidos. Se reemplaza la letra E del numeral segundo de la parte resolutiva, tal como se indica a continuación. Una vez analizados los antecedentes dentro del plazo de 120 días hábiles, contados desde el 4 de agosto de 2020, se dictará uno o más actos administrativos que se pronuncien respecto de las solicitudes. Resolución 94. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Declara zona infectada y de vigilancia que indica conforme establece la Resolución 1577 exenta de 2011, que aprueba programa sanitario específico de vigilancia y control de ISA. La presente resolución declara como zona infectada a partir de la confirmación de una variante otros HPR del virus de la anemia infecciosa del salmón, ISA, en el centro Caucara, código 103.327. La zona que se indica corresponde al área de influencia del centro mencionado y a los centros códigos números 103.376, 102.003, 103.421, 102.016 y 102.137. La condición se mantendrá por 3 meses, contados desde la desinfección completa del centro de cultivo. Transcurrido el plazo, la zona pasa a zona de vigilancia por un periodo de al menos 2 años. Resolución DN 99 de 2020. Modifica la Resolución 2968 exenta de 2019, que estableció nuevos contenidos mínimos que deben comprender los planes de acción ante contingencia por centro de cultivo y grupal. Se modifica el numeral 2 del punto 2, letra B, del numeral cuarto y numeral 2 del punto 5 de la Resolución exenta 2968, respecto de los contenidos mínimos para los planes de acción grupales por contingencia de mortalidades masivas e imposibilidad de operación de los sistemas o equipos utilizados para la extracción, desnaturalización o almacenamiento de la mortalidad diaria, de manera de favorecer y propiciar una adecuada y optimizada coordinación de recursos y acciones entre los centros de las diferentes agrupaciones, de manera de lograr la presentación de planes de acción respectivos, que den respuesta real a los objetivos de estos para enfrentar eventos de mortalidad masiva de 2 o más centros de cultivo. El texto íntegro de esta resolución indicada y su respectivo informe técnico se encuentran publicados con esta fecha en el sitio del dominio electrónico del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y en el de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Resolución 1967. Deja sin efecto Resolución 1005 exenta de 2019 y aprueba nuevo formato de informe de término de contingencia que deben entregar los titulares de centros de cultivo, conforme al Reglamento Ambiental para la Acuicultura. Con la finalidad de simplificar el proceso de revisión que requieren los informes de término de contingencia y para otorgar más claridad a los titulares de centros de cultivos, se procede a dejar sin efecto la Resolución exenta 1005 de 2019, que aprobó formato para informe de término de contingencia, que deben entregar los titulares de centro de cultivo, conforme a lo establecido en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura. Se aprueba el informe de término de contingencia para cada contingencia en particular, que deben presentar titulares de los centros de cultivo, finalizada la contingencia correspondiente, en virtud de lo establecido en el Reglamento Ambiental de Acuicultura y por lo indicado en el informe técnico del Departamento de Gestión Ambiental del Sernapesca. Decreto 125. Modifica Reglamento Ambiental para la Acuicultura. El presente decreto modifica el artículo 5º y agrega el artículo 4b
del Reglamento Ambiental para la Acuicultura aprobado por el Decreto Supremo 320 de 2001, en el sentido siguiente. Todo centro de cultivo de salmónidos ubicados en río, estuario o mar deberá instalar alrededor de las redes peceras y en todo su perímetro una red que deberá estar elaborada de un material y resistencia tal que permita evitar o minimizar los enmayes de mamíferos marinos en las redes peceras y el escape de ejemplares en cultivo producto de la ruptura de las redes peceras por parte de estos organismos. Esta obligación no será exigible a los centros de cultivo que dispongan de redes peceras cuyo material y resistencia sea tal que permita evitar o minimizar los enmayes de mamíferos marinos y el escape de ejemplares en cultivos producto de la ruptura de redes. Para tales efectos, deberá presentarse la solicitud a la subsecretaría, la que se pronunciará por resolución fundada. La obligación señalada en este artículo podrá ser sustituida o complementada por la implementación de un método o técnica que, cumpliendo el mismo objetivo, sea establecida por resolución de la subsecretaría. El titular del centro de cultivo deberá tener a disposición del servicio los antecedentes técnicos referidos a las características de los materiales y la resistencia de las redes a utilizar, conforme lo indicado en el inciso anterior. Las medidas establecidas en el artículo precedente entrarán en vigencia para todos los centros de cultivos de salmónidos que integren una agrupación de concesiones en el ciclo productivo siguiente a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. En el caso de los centros de cultivo de salmónidos que no integren una agrupación de concesiones, la medida deberá ser implementada en el plazo de 6 meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. Resolución 7824. Modifica Resolución 14 exenta de 2019, que modifica la Resolución 1557 exenta de 2014, que establece exigencias para la autorización de plaguicidas. Se modifica la Resolución 14 de 2019 del Servicio Agrícola y Ganadero, que modifica la Resolución exenta 1557 y deroga la Resolución 3670 de 1999, en vista que corresponde a la Administración poner fin a la desigualdad que existe entre autorizaciones en igualdad de condiciones, ya que las nuevas autorizaciones y las que se encontraban en trámite debían cumplir con un requisito para beneficiarse del aumento de plazo, y por el contrario, las autorizaciones ya otorgadas no podían gozar de este beneficio. De acuerdo a lo antes mencionado, se modifica el resuelvo quinto, aclarando que la autorización definitiva o la última renovación de autorización que se encuentren vigentes fue otorgada por el plazo de 10 años. Lo anterior no rige respecto a las autorizaciones definitivas que entre la entrada en vigencia de la Resolución 14 y la entrada en vigencia de la presente resolución hayan sido renovadas por el nuevo plazo de vigencia de 10 años. Decreto 114. Modifica Reglamento de Concesiones de Acuicultura. Considerando que es pertinente realizar ajustes tras las modificaciones realizadas por las leyes 20.583, 20.657 y 20.825 a la Ley General de Pesca y Acuicultura, y con el fin de hacer más eficiente el otorgamiento de concesiones de acuicultura, es que por medio del presente decreto se modifica el Reglamento de Concesiones de Acuicultura, Decreto Supremo 290 de 1993. Se elimina el inciso final del artículo 14 bis y se generan modificaciones en los artículos 20, 21, 21 bis y se eliminan los artículos 40 al 44. Resolución 2306. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba instrucción sobre el reporte mensual que establece el plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante para centrales termoeléctricas. El presente documento establece los requerimientos mínimos para la elaboración del reporte mensual
para dar cuenta de los resultados del monitoreo continuo de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, y las variables operacionales de interés en centrales termoeléctricas ubicadas en la ciudad de Tocopilla y sus zonas circundantes, afectas al Decreto Supremo 70 de 2010. En particular, para el parámetro material particulado, se establecen los requerimientos del reporte del Decreto 70, a presentar con el objetivo de evaluar el cumplimiento del límite de emisión de material particulado para aquellas centrales termoeléctricas afectas al plan. Para efectos de esta instrucción, se han considerado las disposiciones establecidas en el propio plan, así como aquellas dictadas con posterioridad por el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente, referidas a centrales termoeléctricas tales como Circular número 1 de 2015, Interpretación administrativa del Decreto 13 de 2011, Ministerio del Medio Ambiente. Resolución exenta 163, Instrucciones de carácter general sobre reportes trimestrales establecidos en normas de emisión de centrales termoeléctricas. Resolución 404, aprueba actualización de guía sobre el sistema de información para centrales termoeléctricas. El informe mensual, junto a los respectivos anexos según corresponda, deberán ser remitidos a través del Sistema de Seguimiento Atmosférico de la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante el ingreso por portal de ventanilla única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, disponibles a través de su página web o en el acceso que disponga la SMA para este fin. Decreto 15. Establece reglamento de la Ley 21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos. El presente reglamento establece los criterios mínimos para la gestión sustentable y gobernanza de los humedales urbanos, para el resguardo de sus características ecológicas y su funcionamiento, y la mantención del régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo, integrando las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Asimismo, establece el procedimiento mediante el cual el Ministerio del Medio Ambiente declarará humedales urbanos a solicitud de los municipios o de oficio, de conformidad con los preceptos de la Ley 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos. Declaraciones de zona de escasez. Los decretos 118, 131, 132 y 125 establecen medidas referentes a redistribución de las aguas disponibles en las fuentes naturales, con el objetivo de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, los seccionamientos de las corrientes naturales, autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, y las corrientes naturales o en los cauces artificiales que aún no se hayan constituido organizaciones de usuarios. La duración de zona de escasez se extiende por un periodo de 6 meses no prorrogables. Se deja constancia que el mapa de la zona de escasez y el informe técnico se encontrarán a disposición del público una vez que dichos decretos sean tomados en razón por la Contraloría General de la República en la página web del servicio. Salud y seguridad ocupacional. Resolución 2619. Aprueba guía para implementar la ergonomía participativa en los lugares de trabajo. Se aprueba la guía con el fin de implementar el enfoque de la ergonomía participativa como herramienta de gestión de las organizaciones, incorporando una estructura orientadora para estimular acciones preventivas, estimular la participación y sistematizar esta práctica. Esta guía está compuesta a modo general por los siguientes temas: aspectos generales, modelo conceptual, implementación, anexos. Resolución 2766. Aprueba el documento Guía para la detección y prevención del acoso laboral. La guía para detectar y prevenir el acoso laboral
presenta este concepto como una forma de expresión de la violencia en el trabajo, asociado a las conductas que vulneran la dignidad e integridad física y psíquica de las personas mediante la agresión y/o el hostigamiento. Estas conductas pueden provocar humillación o situaciones que perjudiquen la situación laboral o la oportunidad en el empleo del trabajador, por lo cual es de vital importancia detectarlas a tiempo. Se identifica el origen de estas conductas en los desbalances de poder en los ambientes de trabajo, por lo cual se plantea en primera instancia cuáles son las principales conductas que indicarían la presencia de acoso laboral, tales como eventos críticos, persecución y abandono de trabajo. Una vez teniendo las herramientas teóricas, se plantean lineamientos técnicos para implementar planes y políticas de prevención, activa en 5 etapas, desde la identificación, evaluación de riesgos, control, mecanismos de reportes y evaluación de la efectividad. Calidad. Resolución 892. Aprueba norma técnica 209, que fija límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y deja sin efecto resolución 33 exenta de 2010. La presente resolución aprueba la norma técnica 209, que fija límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, en la cual se encuentran los límites máximos de residuos de plaguicidas y límites máximos de residuos extraños de plaguicidas permitidos en alimentos. Por otra parte, indica que se requiere autorización del Servicio Agrícola Ganadero para utilizar cualquier plaguicida de uso agrícola en Chile. Por lo tanto, para aquellas combinaciones plaguicida-alimento, excluidos los alimentos de origen pecuario, que no cuenten con dicha autorización, no podrán contener residuos de plaguicidas. También indica que los alimentos no deben contener residuos de plaguicidas que estén prohibidos por el Servicio Agrícola y Ganadero en los alimentos de consumo interno, tanto de producción nacional como importados. Asimismo, los alimentos no deberán contener residuos de rodenticidas y lagomorficidas. Otras normativas de interés. Resolución 6.663. Modifica Resolución 3.957 del 16 de junio de 2020 de la Dirección Nacional del SAC. La presente resolución deroga el resuelvo 2 de la Resolución 3.957 de 16 de junio de 2020, que modifica la Resolución 2.987 de abril de 2020 de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. Establece la entrada en vigencia de la Resolución 2987 de 2020, ya individualizada, en todos los territorios donde el Ministerio de Salud implemente la aplicación desde el paso 3 en adelante de la estrategia de desconfinamiento de la pandemia por COVID-19. Esta medida deberá ser evaluada en consideración a la evolución de la estrategia sanitaria definida por el Ministerio de Salud. Ley 21.283. Reajusta el monto de ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. La presente ley reajusta el sueldo mínimo para trabajadores mayores y menores de 18 y 65 años de edad y el ingreso mínimo para efectos no remuneracionales. Se fija el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1 de la Ley 18.020. Se reemplaza el artículo 1 de la Ley 18.987, fijando los valores de las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, regulada por el Decreto con fuerza de Ley 150 de 1982. Dictamen 3088. Derechos fundamentales. Identidad de género. Implementación Ley 21.120. Empleador. Facultad de administración. Los puntos y conclusiones determinadas en el presente documento
corresponden a los plazos en que el empleador deberá adecuar su información interna una vez la rectificación de partida de nacimiento sea concretado de acuerdo al procedimiento de la Ley 21.120. Esta deberá ser actualizada de forma inmediata. Corresponde al empleador determinar la forma para tomar medidas sobre adecuación de políticas con respecto al acceso a baño, camarines y otros lugares similares, vestimenta adecuada, modificación de reglamentos internos. No se determina el proceso por medio del cual los empleadores tomarán conocimiento de la rectificación de la partida de nacimiento, lo que no obsta a que él o la dependiente utilice las opciones que se aluden en este informe. Se determina que la Ley 21.120 no contempla una norma que conceda permisos a los trabajadores o trabajadoras para realizar los trámites relativos a la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento, lo que en nada impide que las partes del contrato de trabajo convengan un permiso con o sin goce de remuneración, para efectuar personalmente las diligencias que exige el procedimiento establecido en la citada ley. La Dirección del Trabajo carece de competencia para fijar la forma y el contenido de las capacitaciones que disponga el empleador en favor de su personal, debiendo la empresa en este ámbito, como en cualquier manifestación del ejercicio de su potestad de administración, ceñirse a la normativa laboral vigente. La Dirección del Trabajo ha incorporado la materia que la solicitante expone, en los términos que explica este informe. Resolución 43. Modifica Decreto 28 de 2011, que establece componentes, líneas de acción, procedimientos, modalidades y mecanismos de control del programa de formación en el puesto de trabajo. Se modifica el Decreto 28 en vista que se hace necesario precisar los trabajadores respecto de los cuales los empleadores podrán solicitar la bonificación a la contratación, limitando el acceso a este beneficio a aquellos que detentan la calidad de socios o accionistas de la empresa solicitante, o cuya identidad coincida con esta. También se hace necesario incluir a los beneficiarios de una pensión de invalidez que cualquier régimen provisional, cualquiera sea su tipo, dentro de la categoría de trabajadores. En cuanto a lo antes mencionado, se modifica el numeral 2, letra C, del artículo 3º. Todo lo no modificado se mantiene vigente. Dictamen 3079. Trabajo a distancia y teletrabajo. Se pronuncia sobre el alcance del artículo 152 cuater J del Código del Trabajo, específicamente en lo que respecta al pacto que pueden alcanzar las partes para acordar una jornada mixta de trabajo en el marco del trabajo a distancia o teletrabajo. La Dirección del Trabajo resuelve que no existe impedimento para que en el marco del teletrabajo las partes acuerden que el empleador labore determinados periodos sujeto a limitación de jornada y otros excluidos de dicho límite en la medida que la combinación de trabajo presencial y teletrabajo se efectúe en distintas semanas, al tenor de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 152 cuater del Código del Trabajo. Dictamen 3071. Fija sentido y alcance de la Ley 21.283, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de noviembre de 2020, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Por medio del presente ordinario, la Dirección del Trabajo se pronuncia sobre el sentido y alcance de la Ley 21.283, publicada en el Diario Oficial el día 7 de noviembre de 2020, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Los nuevos valores del ingreso mínimo mensual establecen valores diferenciados por tal concepto según la edad de los trabajadores y fijando el valor de dicho estipendio para efectos no remuneratorios, los cuales regirán a partir del 1 de septiembre de 2020. Por lo que el empleador deberá ajustar el valor del ingreso mínimo mensual a los nuevos montos que establece la ley en análisis a partir de la fecha indicada, correspondiendo
que en el mes de noviembre de 2020 pague por tal concepto y los diferenciales de los meses de septiembre y octubre del mismo año. Junto con ello, deberá regularizar respecto de los trabajadores afectados la declaración y o pago de las cotizaciones previsionales del mismo periodo, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Pensiones. Normativa COVID-19. Desde el mes de junio de 2020 y mientras se mantenga el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, se incluirá en el levantamiento toda la normativa relacionada al COVID-19, independiente del destinatario de la norma y o alcance normativo, clasificando la norma con materia general. De acuerdo a este criterio, se notificaron las siguientes normativas. Resolución 136. Establece procedimiento de verificación de antecedentes para determinar el cumplimiento de requisitos de procedencia del beneficio o préstamo solidario contenido en el artículo 5 del artículo 1 de la Ley 21.252 para la protección de los ingresos de la clase media con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19. Resolución 906. La presente resolución suspende el plazo fijado para formular los descargos en todos los sumarios sanitarios instruidos desde el 16 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, por el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha del acta por el cual se dio inicio al respectivo sumario sanitario. Resolución 945. Incorpora modificaciones a la Resolución Exenta 591. Respecto al uso de mascarilla en espacios abiertos de playas o piscinas, a los lugares cerrados de atención a público, realización de seminarios, realización o participación en eventos, atención de público en restaurantes, café y análogos, participación en eventos y actividades sociales y recreativas, actividades deportivas en lugares públicos y privados, funcionamiento de gimnasios, localidades que estén en apertura avanzada. Resolución 660. La presente resolución establece que todas las personas que ingresen a la región de Aysén tienen la obligación de portar resultado de examen de PCR para COVID-19 negativo. Deja sin efecto las resoluciones 361, 436, 523, todas de 2020, de la Seremi de Salud. Decreto 500. Se realizan modificaciones al Decreto 12 de 2020, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del nuevo coronavirus. Se habilita el aeropuerto Arturo Merino Benítez para el tránsito de extranjeros, además de otras modificaciones que se indican. Resolución 2242. Modifica la Resolución Exenta 1856, la cual dispone medidas sanitarias para enfrentar el brote del COVID-19 respecto a las personas que ingresen a la región o se desplacen entre sus provincias. Resolución 962. Aprueba protocolo de detección de casos sospechosos de COVID-19 en puertos fase 4. Frente a la necesidad de establecer los lineamientos para la detección oportuna de casos sospechosos de COVID-19 en puertos. Resolución 997. Dispone medidas sanitarias para el ingreso al país a través de aeropuertos y pasos fronterizos terrestres o marítimos por brote de COVID-19. Resolución 763. Modifica el resuelvo tercero de la Resolución 625 de septiembre de 2020, que califica situación de emergencia laboral, que indica y activa implementación de la línea de emergencia laboral COVID-19 del programa de formación en el puesto de trabajo, conforme a lo dispuesto en el Decreto 28 de 2011. Decreto 560. Extiende por un nuevo plazo de 15 días contados desde el vencimiento del plazo indicado en el Decreto Supremo 500 de 2020
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el cierre para el tránsito de personas de todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional. Resolución 934, 946, 958, 964, 979, 1005, 1014 y 1020 actualiza las medidas sanitarias que se disponen para el control de la situación epidemiológica del brote de COVID-19. Si requiere más antecedentes, puede consultar las fichas de notificación disponibles en nuestra plataforma BioK. Así damos por finalizada la revisión de la normativa del mes de noviembre del año 2020. Y como siempre, quedan invitados a realizar sus consultas acerca de la normativa publicada o bien su aplicabilidad a través de nuestro correo electrónico avisos@biok.cl o bien vía telefónica. Agradecemos su atención y que tengan un muy buen día.